very significantly during my time as minister, and the status of our technical training raised very much, so that and all tertiary educational qualifications were brought into quite an innovative national qualifications framework. Bueno, tenemos un marco innovador muy importante. Se ha aumentado la parte de educación tecnológica desde hace años, lo que era al principio de la reforma, lo que es ahora. Los niveles han aumentado significativamente. The objective was to develop what I called a seamless education system that broke down the old barriers between the purely academic and the purely applied learning. La idea era romper esa dicotomía que había entre lo que era puramente académico y lo que era aplicado. Because I believed that was a somewhat artificial constraint, and now New Zealand students can pursue qualifications in that qualifications framework that range from the purely theoretical through to applied learning and back, and it has developed quite a seamless tertiary qualification system. Y en este momento tenemos un sistema de calificación que permite a los estudiantes pasar de un sistema puramente académico a uno técnico o aplicado. Public-private partnerships have been talked about for years in New Zealand. Durante años se ha hablado en Nueva Zelandia de la asociación público-privado. I'll get Stuart, my colleague, Stuart Nash, to comment further on that. Y Stuart Nash, mi colega, quiere hacer un comentario al respecto. Thank you. There's just one thing I'll say with regard to education. In tertiary education, we went from free to a student loan system. There's now about 4 billion New Zealand or $3 billion US dollars outstanding student loans. Bueno, nosotros hemos pasado, algo que quiero agregar es que hemos pasado de una educación absolutamente gratuita a una que no lo es. En este momento tenemos 3.000 millones de dólares. Yeah. Sí. A nivel terciario, sí, perdón, a nivel terciario. In terms of public-private partnerships, I think perhaps what was meant is how we dealt with our state assets. No, they're really interested in public-private partnerships. What we're doing. Who wants to comment? In terms of public-private partnerships, there is very little done in terms of the way of economic growth. Well, it is a big issue. And we both have very different philosophical views on this. Bueno, tenemos visiones filosóficas muy distintas en cuanto a la asociación público-privada. I think it's fair to say that so far there have not been many public-private partnerships put into practice, but already there has been one prison that has got a contract let out on it that will be a PPP. Bueno, tengo que decir, es justo decir que no han habido muchas asociaciones público-privadas, pero sí hay un caso de un contrato con una prisión. Another example Otro ejemplo. Is some schools that are going to be built under the same system. Otro ejemplo son escuelas que se van a construir con este mismo sistema. And a further example is in water irrigation and water storage. Es en el almacenamiento y en el riego, en el almacenamiento de agua y en el riego. In the latter scheme, in the last budget, $35 million were put to allow farmers to work out their pilot schemes for either irrigation or water storage. Tenemos un sistema en el que se han contribuido con 35.000 millones de dólares para los productores para que hagan un proyecto piloto para el almacenamiento de agua. And that is to be followed by a $400 million loan system so that it will give farmers capital to join up with other private sector and the government to increase the water storage and irrigation across New Zealand. The view is that that should allow something like 385,000 extra hectares of irrigation, and the calculation is within 5 years should bring in an extra $4 billion a year in productivity.
Bien, tenemos un préstamo en este momento de $400 millones al sistema para que los productores puedan tener capital y con ese capital unirse a los emprendimientos públicos y privados, públicos del gobierno. De esta manera se va a lograr aumentar el almacenamiento y también el riego, el almacenamiento de agua y el riego. Van a haber algo así como 385.000 hectáreas irrigadas y se calcula que esto en un plazo de 5 años va a producir unos $4.000 millones en productividad. I think PPPs in New Zealand are unfinished business. We are still exploring how to get best value out of them and in what sectors of the economy. Some progress, but we've got to make much more progress. Bueno, estamos haciendo cierto progreso, pero el tema de las asociaciones público-privadas, las PPP, es un tema que estamos estudiando, estamos trabajando en eso. Pero podemos insistir en ese punto un poco más, porque es un asunto importantísimo en el debate público en nuestro país. Usted, Nash, decía hace un instante que hay diferencias filosóficas entre su partido y el Partido Nacional en este punto. El gobierno actual no tiene mayoría. Supongo, no conozco el trámite del proceso, que requirió los votos del Partido Laborista para ser aprobado el proyecto PPP. Entonces nos gustaría saber si hubo un proceso de negociación entre el Partido Nacional y el Partido Laborista en torno a este proyecto. ¿Y en qué consistió? Si existió, ¿en qué consistió? No, they don't require legislation, and No se exige una legislación. they don't require our votes. Our votes. Y tampoco exigió los votos. Labor's response to PPPs is similar to National's. We need to know a lot more, and a lot more work needs to be done before we're convinced that, in fact, they're the best way. En realidad la posición que tenemos es la misma en ambos partidos. Tenemos que estudiar el tema más en profundidad. Bien. Otra de las preguntas que llega refiere al sistema de salud. ¿Ha habido un proceso de reforma también de la política de salud durante estos años? Yes, there has, particularly since 1987. Sí, en particular desde 1987. At that time, the Labour government called in a well-known businessman, Alan Gibbs, to write a report on how to make the hospitals more efficient. Y en ese momento el Partido Laborista llamó a Alan Gibbs para que escribiera un informe sobre cómo hacer que los hospitales funcionaran de forma más eficiente. He pointed out how throughout the hospital system there was no measurement of outcomes and no measurement of cost. Y en el informe se destacó que en los hospitales no había una medición de la eficiencia ni de los costos. I was practicing at the time, and if we didn't spend our budget in the hospital I worked at, well then it would be decreased. So we spent up large every year. Bueno, había un sistema en el momento en que yo trabajaba en que si no se gastaba el presupuesto asignado para el hospital, lo que sucedía en el presupuesto siguiente era que se iba a reducir en la medida en que se había gastado en el presupuesto anterior. So in the 1990s, a system was brought in to try and make sure that there was very clear measurement of outcomes, outputs, and costs. Entonces, en el 1990 se trató de asegurar que hubiera un sistema muy claro sobre el rendimiento, sobre los costos, sobre los resultados, sobre que se pudiera medir. It got carried to an extreme Y esto fue llevado a un extremo. when people in the hospitals were part charged. This was for the first time ever in New Zealand, and there was more or less a revolt as the cash registers rang throughout the New Zealand hospitals. Bueno, hubo prácticamente una revolución en este momento porque se trató de darle efectivo, cash, you mean.
over the 90s, the hospital configuration or the scheme for organisation changed to a central health funding authority. Hubo una autoridad central de financiación, que fue a lo que se cambió a tener un sistema central de fondeo. Which by the end of the Y 90s para fines de la década del 90 became a very effective monitoring, measuring, contracting body. y este sistema se convirtió en un órgano muy eficaz de medición. There was a policy wing and a funder-provider split. Y hubo ahí un ala dentro del órgano que justamente monitoreaba el fondeo. I think that was beginning to get traction by the end of the 90s, but then there was a change of government in 1999. En 1999, a finales de la década, entonces, ahí se vio que hubo un cambio en ese momento. And the central or the health funding authority was disbanded and 21 district health boards formed. Y ahí se formaron 21 directorios o juntas directivas para... Part of the idea of this was to ensure that there was a close correlation with the local population. La idea era que hubiera una correlación estrecha con la población local a través de estas juntas. That has proven to be a fairly expensive system with poor productivity. Este sistema es bastante caro, con una productividad pobre. I think probably because the eye was taken off the need to ensure the accountability and finances and expenses and quality were being measured. Y tal vez esto se deba a que no se supervisó tanto el tema de la medición de la eficiencia de las políticas. But instead change occurred. Pero de todas formas los cambios ocurrieron. Over the last 2 years, there has been a consolidation so that the 21 DHBs are now starting to do combined regional purchasing, IT, and to try and achieve greater efficiency and productivity out of a system that had previously, in my view, been fairly fragmented. Tengo que decir que en este momento se están consolidando las cosas de un sistema que era sumamente fragmentado. En este momento se está tratando de hacer un sistema más consolidado en donde, por ejemplo, haya compras que se hagan de forma conjunta entre los sistemas locales, los diversos sistemas locales. La siguiente pregunta. Bueno, dos preguntas más. Ha estado bastante ausente de esta conversación. Por ahora el tema social, la situación social en Nueva Zelanda al cabo de estos procesos de reforma, de estos 25 años. Entonces, algunas preguntas insisten en conocer datos acerca de la evolución de la desocupación. Ustedes mencionaron que hubo un pico de desocupación en determinado momento. O acerca de la situación de la evolución de la desigualdad o de la pobreza. En resumen, ¿cuál sería la situación social en Nueva Zelanda al cabo de este proceso intenso de reformas? Y la segunda pregunta, para que vayan también pensando, tiene que ver con otro tema que es muy discutido en Uruguay, que es el de cómo se designan y qué características tienen que tener los jerarcas de las empresas del Estado. En el marco del proceso de reforma, ustedes modificaron la forma de designación de estos jerarcas y entonces, bueno, ya no serían los políticos, sino serían más bien expertos los que están al frente de las empresas. ¿Cómo se convenció al Parlamento para que esto fuera posible? I think the first question may have
a slightly different perspective from each of the parties. So I'll ask in a moment my colleagues from the Labour Party and my colleague from the National Party to comment on that. Creo que la respuesta a la primera pregunta puede tener respuestas diferentes por parte de los diferentes partidos que tenemos aquí presentes, así que voy a darles la palabra después a mis colegas también. The second question, though, is I think a more simple one, and so I'll start with that one and then hand over. The utilities, I think, what we see is business experts appointed with relevant experience from around New Zealand to most of the positions on those boards. Bueno, la respuesta a la segunda pregunta, que se refería a cómo se designan los jerarcas de las empresas públicas, es un poco más simple. Lo que se ha hecho es designar o nombrar a expertos en los temas correspondientes de toda Nueva Zelandia. But I think it's fair to say both governments of the centre-left and the centre-right have appointed some people with political experience as well. Pero también es justo decir que ambos gobiernos de centro izquierda y de centro derecha han nombrado a gente que también tiene cierta experiencia política. Just to try and make sure that the boards are aware of the political ramifications of what they may decide. Simplemente para que las juntas directivas sean conscientes de las implicancias políticas que tienen las decisiones que toman. My colleagues say that's a fair comment. In terms of mis colegas seguramente van a hacer comentarios al respecto. In terms of convincing Parliament to support that legislation, if I think back to the 1980s when that was passed, it was relatively uncontroversial, I think, in Parliament at the time. Creo que en esa época, en el 1980, cuando se aprobó estas leyes, no hubo una mayor controversia en el Parlamento al respecto. Because we accepted that some of these state-owned businesses were so appallingly badly run prior to this reform. Porque sin duda había empresas que estaban muy mal dirigidas antes de la reforma. And I think it was accepted change had to happen. Y creo que se aceptaba que tenía que haber cambios forzosamente. But the social consequences of the reforms, maybe if we start with either Marianne or Stuart on the social consequences, I suspect there may be a difference of perspective here, but let's hear it. Pero quiero darles la palabra a mis colegas porque posiblemente haya diferencias de opinión respecto al tema social. I will comment briefly, and then my colleague Stuart will add some additional comment. Quiero hacer un breve comentario y después darle la palabra a mi colega Stuart, que también va a hacer su contribución. It took some time for New Zealand to recover from the economic reforms and for unemployment to return to what we might call acceptable levels. En realidad le llevó cierto tiempo a Nueva Zelandia poder recuperarse y llegar a niveles que podemos considerar aceptables. We have always prided ourselves on being a fairly egalitarian society. Siempre nos hemos enorgullecido de decir que somos una sociedad prácticamente igualitaria. But it is true now to say that the disparity between the rich and the poor in New Zealand has grown to the extent that we now have the third highest gap between the wealthy and the poor in the OECD. Pero es justo decir que las desigualdades han crecido y en este momento Nueva Zelandia ocupa el tercer lugar más alto por la OCDE entre los más ricos y más pobres. So the issues of inequality are now beginning to impact and concern us because they will lead to social instability if they are not addressed. Entonces, por cierto, esto es algo que nos preocupa porque esta disparidad está llevando a una desigualdad que es un motivo de preocupación y de inestabilidad social. At the end of our term in government, unemployment sat at around 3%. El desempleo al final de nuestro gobierno está en un 3%. At the moment it is around 6.5%. Estaba en el 3%, en este momento es un 5,6%. And much higher amongst young people and Maori and Pacifica people.
Y especialmente estamos hablando de gente joven, la que se ve más afectada por el desempleo.